Hola, buenos días. Soy el alumno Daniel Moisés Breceda Patrón de Ingeniería Electrónica 3A y a continuación estaré presentando la práctica sobre análisis de circuitos en corriente directa con diodos. El objetivo de esta práctica es analizar el comportamiento del diodo rectificador en un circuito de corriente directa a través de cálculos y mediciones. Los materiales necesarios serán un multímetro, una protoboard, dos diodos rectificadores, en este caso pues son de silicio, el mismo modelo, una resistencia de 470 ohms y una fuente de voltaje que esta de aquí es de 12 volts. El primer circuito se trata de un circuito en serie donde tendríamos la fuente de voltaje, los dos diodos rectificadores y una resistencia. Entonces aquí estarían tres caídas de tensión y una sola corriente. Lo primero que haré será medir la resistencia para tener un valor exacto a la hora de hacer los cálculos. Tendríamos 462.4 ohms. Y en la fuente de voltaje tendríamos 12.32 volts. Ahora sí procederé a armar el circuito. Aquí se encuentra el circuito ya armado. Lo primero que voy a hacer será medir el voltaje en el primer diodo. El multímetro nos marca 0.72 volts. Y en el segundo tendríamos 0.71. Por último, en la resistencia tendríamos 10.78 volts. Aquí ya tengo el análisis matemático hecho, apoyado en la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Como ya dije antes, pues se trata de un circuito en serie, por lo tanto tendríamos una sola corriente en todo el circuito y tres caídas de tensión. Eso se ve reflejado en la siguiente ecuación, donde se ve que el voltaje de la fuente menos estas caídas de tensión es igual a 0. Entonces, haciendo todas las operaciones, nos quedaría 12.32 volts menos 0.72 volts menos 0.71 volts. Y con la ley de Ohm, el voltaje es igual a corriente por resistencia, así que reemplazamos este valor. Ese valor lo medí acá, pero quise hacerlo así en este análisis para poder observar la diferencia. Entonces, al final nos quedaría que la corriente es igual al voltaje de la resistencia sobre la resistencia. Y tendríamos al final que la corriente es igual a 23.55 miliamperes. Y el voltaje de la resistencia, pues ya nos lo está dando este de aquí. Sería 10.89 volts. Una diferencia bastante pequeña a comparación con el valor medido, que es de 10.78. Aquí ya tengo el siguiente circuito armado. Ahora es en paralelo. Seguimos teniendo los mismos componentes, una resistencia, fuente de alimentación y los dos diodos rectificadores. Así que bueno, colocamos los mismos valores anteriormente medidos para la fuente y para la resistencia. Como los dos diodos están en paralelo, pues solo hace falta medir el voltaje de uno para determinar el voltaje del otro. Y tendríamos un voltaje de 0.683 volts. En la resistencia tendríamos un voltaje de 11.45 volts. Bueno, aquí está ya el análisis matemático. Como se trata de un circuito en paralelo, pues tendríamos tres corrientes diferentes. Tendremos la corriente principal, que es I1, que pasa a través de la resistencia, cuyo análisis está aquí abajo. I1 sería igual al voltaje de la resistencia sobre la resistencia, lo que nos daría
un amperaje de 25.16 miliamperes. Ahora, esta corriente entra por este nodo y por lo tanto por la ley de corrientes de Kirchhoff tendremos otras dos corrientes que salen. Como estamos hablando de diodos con características similares, pues podemos decir que la corriente en el diodo 1 es igual a la corriente del diodo 2. Y esta corriente será igual a I1 sobre 2. Es decir, la suma de la corriente en el diodo 1 con la corriente del diodo 2 debería dar el total de la corriente principal, que es I1. Entonces tendríamos que I1 es igual a 25.16 miliamperes, el voltaje en la resistencia es igual a 11.63 volts y la corriente en los diodos es igual a 12.58 miliamperes. 12.58 y 12.58. La suma de ambas da I1.